hasta que en el fondo había gente y lo está esperando, ¿no? Y viene el cónsul y me dice, pues usted no puede entrar así a la embajada. Digo, sí, ya ve que pude. Entonces me dice, no, pero y yo me vengo a asilar. No, pero usted tiene que hacer un trámite y tiene que pedir. No, yo no voy a hacer ningún trámite, yo de acá no salgo. El embajador me pidió que llevara un pantalón, un par de medias y un calzoncillo para mi marido porque era el asilado. En traje de baño. En traje de baño. Y no tenía ropa. Entonces llevé eso y llevé una muda de ropa para mí. Yo no sabía el revuelo que se había armado, después me entero, porque claro, ellos estaban comiendo, entra un tipo, salta bueno, se armó un lío, si era provocación, ¿me entendés? Los tiras en la puerta, ¿me entendés? Fue una situación que yo no me di cuenta hasta los 20 días que estuve después con ellos, que me dijeron, mira, fue una situación de violencia, la gente estaba comiendo, se tiró al piso. Recuerdo que cuando yo me asilé en la Cancillería, o sea, en el edificio Ciudadela, en el primer piso del edificio Ciudadela, estuve ahí 2 días mientras el embajador averiguaba si eran ciertos los motivos de mi asilo, ¿no? En ese interrogatorio previo que hacía el embajador, donde uno decía que nunca había hecho nada. Entro a la residencia, en el hall, y me hacen entrar a una pieza donde había reunidas 4 o 5 personas, entre ellas un tipo de lente que se vio unos ojos enormes así, precisamente el alcohol, después conocí que era alcohol, que yo no lo conocía, después supe que era un individuo, era muy famoso, pero no sé por qué, y eso que yo leía los diarios, pero no era una persona que yo lo identificara para nada, y me hizo las mismas preguntas, y yo le seguía negando, ¿no? Después resultó que era un compañero, ¿no? Un compañero, yo seguía negando mi vinculación. Cuando yo entré y dije que me quería asilar, el interrogatorio parecía el de la policía, porque no era ningún tonto, era un tipo muy inteligente, además muy consciente del peligro que significaba meter un extraño a la embajada con todas las familias, porque tenían familias, matrimonios, con hijos, muchas mujeres. A él estaba recibiendo una presión. Entonces, del ejército muy grande. El interrogatorio de él era durísimo. Me propone el embajador ir a la casa de él, a quedar establecido. Y me dice, y le digo, ¿y dónde era el auto? Le digo yo. Me dice, no se preocupe, se lo tengo cerca del Águila, ahí cerca de Morini. El Águila creo que todavía no lo han restablecido. Y le digo, no, yo no voy, le digo, porque tengo que caminar por la calle. Dice, no, le digo, no se preocupe, no hay ningún problema, dice. Digo, pero ¿por qué no lo ponen en el garaje el auto? Y vamos más tranquilitos, ¿no? Dice, no, pues cabeza dura como era él. Y bueno, y bajamos en ascensor, en el contradictorio, bajamos en ascensor, pero ya sé. Y se abren la puerta y aparecen 2 tiros. Ya, dije, estamos liquidados. Pero no, venían a cobrar, porque el embajador se los había comprado. Es decir, venían a cobrar la semana. Él le pagaba tanta plata por semana para que pudiéramos salir sin ningún inconveniente. Sí, se lo compraba. Era la mexicana, se había comprado a los muchachos de los servicios de inteligencia y pasamos, nadie nos vio. Se dieron vueltas, cobraron y así fue que llegamos al auto y del auto después nos vamos a la Puyol. Y cuando vino como a las 10 de la noche dijo, bueno, nos vamos a la embajada, a la residencia. Y digo, ¿y los chiquilines? Dice, llame por teléfono a su madre y dígale que los espere en la Rambla y los pasamos a buscar. Bueno, entonces salimos con él ya de la Cancillería, por ahí, él protegiéndonos, ahí, porque él marchaba bien al lado. Y bueno, acá, en la Rambla de Punta Gorda, estaba mi papá sentada en un murito con los chiquilines. Estaba yo, para mí fue un alivio eso, porque significaba que me iba con mis hijos, porque él quería como que de la intención de él, que yo no me asilara con ellos. Digo, seguramente que después me lo llevara o algo así, pero que en ese momento no. Él tenía pero la cosa, sí. Pero en ese momento fue bravo en el sentido de que yo me fui con los chiquilines y mi mamá quedó parada en la Rambla sola. Y yo me fui. Como si él hubiera hecho estas cosas millones de veces, siempre actuaba y siempre acertaba en las cosas que hacía. En la casa, él había
primero resuelto que a la casa iban lo más posibles afiliados al Partido Comunista. En la Cancillería siempre quedaron los militares asilados y los pocos tupas asilados. Nunca nos vimos nosotros, nunca llegó a nadie a la residencia, sino que él tenía sus... Y dentro de la residencia también ya estaba organizado que en el sótano vivían los hombres que estaban solteros. En el piso de arriba, que en el living comedor, se estiraban todos los colchones en la noche y estaban las mujeres solas, con sus hijas grandes. No, y el negro Baizón estaban las mujeres y el negro Baizón. Sigo las instrucciones al pie de la letra, empujo la puerta que estaba abierta y entro a un hall como de 4x6 con una escalera curva que iba hacia la planta alta, y una serie de puertas, 2 de ellas cerradas y una tercera abierta. Miro hacia el costado y era una gran sala, como de 6 metros por 10, de una casa lujosa, pero que tenía una estufa al fondo, una estufa de leña al fondo, un juego de living muy gastado, muy viejo, y una bombita colgando de un cable, nada de araña ni nada por el estilo. Y veo además gente con alpargatas y camisetas que me miraba como un bicho rarísimo, ¿no? La primera imagen que tuve fue la de aquella película de Buñuel, El Ángel Exterminador, donde todo el mundo había quedado preso en una casa lujosa y donde la etiqueta inicial ya se había perdido, ¿no? Era tipo un hall o una cosa grande, una sala de recepciones, pero tipo para eventos, para cenas o algo así. Porque tengas una visión como de comedor de casa antigua y de muchos colchones, pero muchos colchones. Empezaron a aparecer por todas las puertas, de todos los cuartos, de todas las... porque estaba todo ocupado, ¿no? Gente y compañeros y más compañeros, y yo estaba abrumada porque para mí era una situación totalmente desconocida y era la primera vez después de muchísimos años, es decir, que me abrazaba con gente, con compañeros que tenían noticias de otros, que o sea, fue un momento que inolvidable. Y bueno, y vivíamos en la embajada en donde aprendimos a conocer al embajador. Una figura de un nivel cultural brutal. Es decir, el embajador debatía con Gonzalito, Armando González, escultor, y con Anhelo Hernández de pintura y con Rubén Yáñez de teatro. Era brutal. Entra Humboldt, estaba todo repleto. Entonces lo hacen dormir en un despacho, en un escritorio, un despacho chiquito. Se anima a dormir en el sofá, sí, duerme en el sofá. Él era chiquito. Se despierta Humboldt, dormía entre la heladera. se despierta Humboldt y ve en el piso a un tipo que está durmiendo con el saco rayado así. Hace ruido y él se despierta. No se asuste, dice. Yo soy el embajador, lo que pasa es que llegué y no había lugar donde dormir. Era el divino de Vicente Muñiz. Lo único que pedían era que no le tocaran su dormitorio, que era un cuartito que había reservado. Creo que al final fue invadido también. Durante muchos meses no recibió las remesas del Ministerio de Relaciones Exteriores y él sacaba de su bolsillo para mantenernos. Aparte de que nos tenía que estar atendiendo y además gestionando cosas muy importantes como era la situación de Flor y Guillermo con su hija presa por los militares. Y hizo cosas increíbles, hay anécdotas que podríamos contarlas durante, yo qué sé, todo un día. Fue a buscar gente, yo me acuerdo que una vez había un matrimonio que se tenía que ir, porque ya no habían dado los pasaportes, no me acuerdo quién era, se tenía que ir, pero los hijos estaban en Salto, de 6 y 5 años, una cosa así. Y un día estábamos ahí cenando, porque cenábamos y nos íbamos en un avión que salía como a las 11 de la noche, y de pronto, ¡pum!, se abre una puerta y aparecen los niños. No, hizo Los fue a buscar. Pero evidentemente era una relación muy tensa, en particular con el canciller, con Juan Carlos Blanco, que era con quien él tenía contacto directo.
obviamente, respondiendo a las directivas, que no eran autónomas de Vicente Muniz. Vicente Muniz lo que le ponía era su cuota personal al asunto, ¿no? Es decir, su calidad humana al asunto, que era mucha. Yo no sé si él lo pensó en algún momento, pero de repente fue la persona en el momento justo para estar ahí, porque había que lidiar con esa situación y había que sacar adelante uno a uno, caso por caso, como lo hizo él, con una calidad humana impresionante. Allí te haces toda una investigación interna, toda una reflexión sobre la condición humana, sobre por qué somos izquierdistas, por qué somos comunistas, por qué tenemos tal ideología y no otra, y cómo a veces se dan las contradicciones de que en alguna gente surgen los egoísmos y todo. Bueno, la vida en el cotidiano de la embajada era una situación difícil, digo, por más que todos poníamos cara de buena onda, digo, convivir tanta gente, que veníamos de situaciones distintas, de niveles de estrés, gente que había salido de la cárcel, yo qué sé, familias que estaban partidas, compañeras que tenían a sus compañeros presos o al revés, los niños que tampoco entendían por qué tenían que estar en una casa encerrados. Los niños eran en realidad un factor sufriente de ese lugar, ¿no? Que todos tratábamos de tener actividades con ellos, los compañeros que eran maestros, que eran plásticos, que eran... se hacían cosas, pero bueno, era una situación bien difícil. Los que teníamos hijos teníamos más problemas. Digo, porque los niños no se portaban muy bien, y entonces siempre había quejas de que a la hora de la siesta los niños tenían que dormir la siesta. Había un orden, había un criterio, habían horarios, había cierto régimen de, bueno, ahora es hora de estar tranquilos, ahora es hora de la siesta. Por ejemplo, lo del gofio yo lo hacía en la siesta cuando los gurises que de repente eran más grandes, sí, de repente tenían más deberes. Yo tengo un vago recuerdo más que nada de dibujar y ese tipo de cosas. Yo tenía 7 años. Cuando tú entrabas ya tenías una tarea, para mí era admirable, digo, pasar de la calle, llegar a un lugar con lo que ya conté, toda esa incertidumbre, y encontrarme con gente de mi partido organizada ahí adentro y ya con una tarea asignada, fuera la que fuera, era algo increíble. La vida estaba bastante reglamentada para poder vivir en una casa con tanta gente, pero más allá de esa disciplina interna, había gente que hacía la vida vivible. Teníamos profesores de historia, sí, teníamos maestras para entretener a los niños, de pintura Anhelo Hernández, de psicología Guillermo Bonner, sí, charlas variadas, de cultura general variadas, a las que yo no podía participar, porque por ejemplo ellos se me ponían en el comedor, hacían las charlas, pero los que teníamos niños no podíamos participar porque teníamos que... Había clases de gimnasia también para seguir manteniéndose. Sí, mira que daba clases de gimnasia. El meme daba clases de gimnasia. Y se hacían conferencias de historia, de filosofía, de poesía, de todo. Y los viernes era, después de la cena, el evento cultural. Y ahí yo participé en uno con Humboldt, que hacíamos un tango. De la viejita. El de la viejita, que después estaba en Gotán. Arrímese al fogón, Arrímese viejita, que mi lado. claro, entonces yo lo cantaba y Humboldt con vestido de negro, que fue un éxito impresionante. Sí. Es todo como surrealista, porque en medio de todo ese asunto, el embajador dedicaba unas horas por día para ir a posar para el escultor que le estaba haciendo el busto. Yo calculaba de que estaría un año fuera del país, una cosa así, porque tenía esperanzas de que acá se arreglaran las cosas, de que hubiera una salida, pero justo entre marzo y julio del 76 pasaron cosas horribles. Pasó lo de Salman Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, pasó lo de la maestra Elena Quintero. Y es que se endureció la situación, que rodearon toda la embajada y el fondo, cuando lo de Elena Quintero, estaban de particular y uniformados
en todo el frente de la casa, en el murito, y en las casas vecinas de atrás, que por eso no podíamos salir al fondo. Y gritaban. Hasta el punto que nosotros hacíamos guardia todo el día, toda la noche. Hubo prácticamente una reacción tremenda de la represión que rodeó toda la manzana, rodeó toda la casa, incluso las fincas linderas, los veíamos y hubo un clima de angustia tremendo dentro de la casa porque creíamos que las fuerzas represivas entraban y iban a tomar la embajada. Entraba el embajador, abría él el portoncito, no dejaba ni que Servando fuera a abrírselo para entrar el auto. Los milicos ahí le decían de todo, y él impertérrito, así, con orden expresa de que le pasara lo que le pasara a él, nadie salía de la casa. A mí me puede pasar algo, cualquier cosa, pero ninguno de ustedes sale de la casa. Seguro que también él pensaba que podía hacer hiciera una provocación a él para que la gente saliera, ¿no? Porque en Chile habían entrado. No sabíamos además al principio qué es lo que estaba ocurriendo, pero después a través de la radio y de la información del propio embajador supimos que habían escapado 5 compañeros del cilindro y eso desató una ola represiva tremenda que se reflejó allí en la embajada. El que se iba y se salvaba se llevaba consigo en las ancas la alegría y la algarabía de salvarse, pero el sentimiento de traicionar, el sentimiento de no estar cumpliendo con la causa y con la misión, el sentimiento de humillación de que en definitiva uno no se iba porque lo estuviera decidiendo, sino porque lo imponían los enemigos. Y el sentimiento de estar asumiendo un acto como sumisión a un enemigo es muy humillante, es muy oprobiante para la mente. Porque el exilio político tiene una peculiaridad obvia, pero que no hay que perderla de vista, y es que no es voluntario. Uno se siente viviendo una situación a la cual se le empujó, se lo forzó. No hay opción válida atrás del exilio. En general el exiliado está optando entre la cárcel, la persecución, la clandestinidad o esa posibilidad de encontrar ámbitos de libertad personal en otro lado. También uno tiene que pensar que cuando sale al exilio uno también sale con mucha culpa, entre otras cosas porque la mayoría de los compañeros que militaban conmigo estaban presos, ¿tá? Yo fui de las únicas en realidad que salí, o la única del grupo de 6, 7 personas que militaba directamente conmigo. Todos los demás cayeron presos. Y eso, uno, si bien racionalmente, dice, menos mal que pude salir, y para ellos también, uno no se siente bien con eso, ¿tá? Si bien uno quiere estar preso, pero ante el sufrimiento de los otros, y más cuando son compañeros de uno realmente esa culpa la lleva durante todo el exilio. Porque el Colorado dice que la primera tarea que teníamos era conseguir casa y trabajo. Nosotros lo que queríamos era salir a pintar México, buscar solidaridad, ir a los diarios. Y ahí nos dimos cuenta que la cosa venía larga. Yo me quedé 8 años y otros se quedaron 10 en México. Es decir, eso ahí nos empezamos a dar cuenta de que la cosa iba larga. No teníamos idea, primero, de llegar a México, qué iba a ser de nosotros, y segundo, como cosa fundamental, no sabíamos cuándo íbamos a volver, en realidad, y eso marca en realidad bastante, por lo menos en lo que me es personal, mi vida, porque a mí esa situación de siempre estar queriendo volver al país complica, o me complicó en realidad, de lo que es la proyección para el futuro, ¿no? Es imborrable, es parte de mi vida, soy mexicano, soy tan mexicano como uruguayo. Si me das a elegir, me quedo en Uruguay, pero me quedo en Uruguay también por su cielo, por su aire, por su Río de la Plata, ¿no? Pero me siento muy mexicano. Yo quiero destacar esto, el embajador hizo gestiones con la Embajada de Venezuela, después cuando pasaron los asilados para la Embajada de Colombia, siguió las gestiones con la Embajada de Colombia por el permiso de